bienvenidos a esta serie Perspectiva de Reino. Y bueno, el día de hoy tenemos el tema de, ¿sí? Arda en mí el Espíritu, ¿sí? Arda el Espíritu en mí, perdón, arda el Espíritu en mí, ¿ok? Este es el tema que tenemos. Y bueno, quiero que me acompañes a Lucas 24, capítulo 13, capítulo 24, versículo 13. Y dice así, el título comienza diciendo, en el camino a Emaús. Y bueno, dice el versículo 13, he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y él les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos has asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues, a quedarse con ellos, y aconteció que estaba sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo, entonces, repito el versículo 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Versículo 32 dice, y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Versículo 35, y es el último, dice, entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Este es un texto un poquito largo, pero es tremendo porque el camino de Emaús, vemos que hay dos personas que están pues tristes hasta cierto punto porque ellos esperaban más de Jesús, ¿verdad? Sin embargo, lo que dice la misma escritura es que Jesús les aparece ahí en el camino y bueno, él les pregunta, ¿no? Y bueno, una vez que les pregunta es como que, no sé, Dios diciendo, bueno, ¿ustedes por qué vienen tristes? Y una vez que ellos le confiesan eso, no sé si de repente Jesús se toma sus momentos, de repente de poder, aunque él conoce qué es lo que había sucedido, él lo había padecido, sin embargo les pregunta, ¿no? O sea, ¿qué tanto están discutiendo? ¿Cuál es el problema? ¿No? Y entonces ellos le declaran todo esto y después él les dice, oh insensatos, o sea, todo lo que los profetas les han declarado es casi diciéndoles por qué no lo han creído. Esto tenía que pasar y bueno, ellos como que no veían, ¿no? Porque dice que estaban sus ojos velados. Y saben, llega un momento que ellos empiezan a entender qué es lo que había pasado, ¿sí? Él les empieza a declarar todo a través de los profetas, todo lo que se hablaba de él. Y bueno, ellos de repente entienden, a partir de que él parte el pan, entienden que era Jesús. Y en ese momento es desaparecido Jesús, ¿sí? Se les va, desaparece él y bueno, los deja. ¿Saben? Nosotros cuando nosotros pasamos tiempo con Jesús realmente,
creo que terminamos nosotros ardiendo en el Espíritu. Por todas las cosas, por el hecho de que Cristo, ¿sí?, es resucitado. Por el hecho también de que Cristo de repente nos lleva en ese camino, en el camino que es Cristo Jesús, dice él, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y sabes, cuando nosotros permanecemos en las cosas de Dios, siempre nuestro corazón va a estar ardiendo. Siempre el Espíritu nos va a estar llevando a arder cada día más. Así es de que nosotros ya no podemos ser iguales, ya no podemos ser los mismos una vez que tenemos un encuentro con Jesús. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a más, y tal cual como estos dos varones, dice, no ardía nuestro corazón. Yo creo que cada que nosotros podemos tener una palabra viva de parte de Dios, que podemos tomar a diario, vamos pues, nuestro corazón no puede ser el mismo, porque nuestro corazón puede empezar a arder precisamente por querer establecer las cosas de Dios con una ferviencia, con un ánimo, con un ánimo de hacer las cosas correctas, de llevar más allá la palabra de Dios, vamos pues, aún a través de nuestras fuerzas, aún a través de nuestras debilidades, aún a través de nuestras limitaciones. Pero cuando las cosas de Dios empiezan a traer un peso de gloria a nuestra vida, un peso precisamente por hacer las cosas de Él, entonces vamos pues, nosotros podemos llegar a un punto donde entendemos que ya no somos nosotros, sino es Cristo en nosotros, que nos empieza a llevar a través del Espíritu precisamente para poder predicar, para poder hablar, para poder establecer las cosas de Dios. Así es de que nosotros tenemos que empezar a buscar más de Dios cada día, y que esas cosas de Dios sean en nosotros una situación, unas cosas, una palabra viva que nos lleve precisamente a hablar, a testificar, que sea tal cual como estos dos varones que de repente se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Yo no puedo entender a veces gente que dice que Dios no le habla, cuando de repente nosotros podemos abrir la palabra de Dios y es Dios hablándonos. El punto es que ahora tenemos que entender que esto no es una escritura muerta, sino es una palabra viva que tiene que llegar a nuestra vida, sino que esta es una palabra también viva que tiene que llegar precisamente a nuestro entendimiento, que ahora lo que Dios habla, esto es verdadero, no es un libro de historia, sino es un libro, vamos pues, de vida. Esto no es un libro nada más que trae letras muertas, sino es un libro que trae también letras vivas, precisamente, que pueden traer restauración, que pueden traer vida, que pueden traer conocimiento, que pueden traer, vamos pues, revelación, que pueden traer, vamos pues, todo lo que los profetas han hablado de Cristo Jesús hasta el día de hoy trae un cumplimiento y se seguirá cumpliendo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? También que llegará el tiempo, vamos pues, del cumplimiento de todo lo que esté ocurriendo en la palabra, y llegarán tiempos y momentos donde nosotros veamos precisamente el mover de Dios de lo que nosotros por lo menos leímos. O sea, por lo menos nosotros aquí lo estamos leyendo y podemos constatar en algún momento el cumplimiento de lo que Dios quiere hacer. Así es de que no podemos quedarnos adormecidos, no podemos quedarnos nada más con el Cristo crucificado y hasta ahí llegó Cristo. Ya llegó a la cruz y no hizo más. Resucitó y eso dijeron, pero ya no hay más, sino que trae un cumplimiento. Y yo me imagino a la gente que de repente no quiere abrir los oídos, de repente Jesús diciendo, no seas insensato, rompe, quita el velo que ya fue rasgado, ya Cristo nos dio un acceso para con el Padre. Y esto nos tiene que llevar al conocimiento también de poder entender en fe todo lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, todo lo que Dios quiere obrar a través de ti, de mí, a través de tu familia, mi familia, a través de tu iglesia, de mi iglesia y a través de todas las naciones, para establecer un solo reino. ¿Sí? Que cada día podamos despertarnos más con ese celo, vamos pues, por establecer las cosas de Dios. No el celo por ser fariseos, no el celo por ser religiosos, no el celo por defender nuestra doctrina, sino el celo por defender las cosas de Dios, defender el Evangelio, defender a Dios. Y aunque nosotros no tenemos que defenderlo, porque Cristo es soberano y Él va a traer su juicio, y Él va a traer también bajo sus pies todas las cosas que se quieran levantar en su contra. Todo el enemigo que se quiera levantar en contra de Cristo va a ser sometido bajo sus pies. Eso lo dice la palabra y nosotros lo tenemos que creer. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? No somos policías, no somos ministerio público, no somos agentes del reino de los cielos, sino somos hijos y somos amados de parte de Dios. Y nuestro trabajo es amar y extender el reino de Dios.
dar a conocer el nombre de Cristo, dar a conocer a Jesús, y que más gente pueda ver a través de la Escritura, a través de lo que Dios habla también, a través de los santos, a través de lo que habla, a través de los profetas, a través de los pastores, de los evangelistas, de los apóstoles, de los maestros, que sea también ese celo que siga ardiendo en cada una de las personas, que seamos esos carbones encendidos para encender, ¿sí?, las naciones a través del Evangelio de Cristo, a través de Cristo Jesús, a través de su reino, a través de su presencia, que más gente se pueda encender, que más gente pueda decir: yo quiero más de lo que Dios me ha hablado, y quiero también lo que dice en la misma Escritura, que ojo no vio, sí, ni oído escuchó, y eso es lo que tiene preparado Dios también para cada uno de nosotros. Así es de que esta Escritura nos tiene que llevar también a profundidad. Esta Escritura es lo mismo que en algún momento le dice Jesús a Pedro: boga mar adentro. Y sabes, nosotros tenemos que profundizar en las cosas de Dios. Nosotros tenemos que profundizar precisamente en el amor de Cristo. Tenemos que profundizar en su solo nombre, que es sobre todo nombre. O sea, tenemos que profundizar. A lo mejor vemos un nombre sencillo, a lo mejor vemos un libro insípido, un libro sencillo, pero realmente es un manual de vida, un manual que una vez que lo abrimos nos tiene que transportar a un reino inconmovible en esta tierra que nosotros estamos habitando. Así es de que yo deseo que también sea ardido tu corazón, que también arda, a eso me refiero, que también pueda ser encendido, y que también nosotros podamos ser precisamente lumbreras, que podamos ser también llama para poder seguir encendiendo, porque hemos tenido una conexión de Dios, una conexión con el reino de los cielos, una conexión en los cielos literalmente, para que nosotros podamos seguir ardiendo en esta tierra, y que el fuego del Espíritu Santo siga avanzando cada día, en cada momento, a través precisamente de cada uno de nosotros. ¿Amén? Porque dice que su palabra es viva y eficaz, y no es muerta, vamos pues, y no es inútil, sino es eficaz para cada una de las cosas. Y termino con esto: dice que el Espíritu nos lleva a toda verdad. O sea, nosotros conocemos a lo mejor alguna verdad, pero el Espíritu siempre nos va a llevar a toda la verdad, a toda, ¿sí? En Él no se le va a escapar nada. ¿Qué tenemos que hacer? Precisamente dar a conocer más a Cristo Jesús. El Espíritu nos lleva precisamente a que nosotros podamos conocer lo que Cristo hizo precisamente en la obra redentora en esa cruz, ¿sí? Así es de que tenemos que creerle a Dios, y muchas más cosas nos va a mostrar el Espíritu si nosotros le creemos. Así es de que caminemos con Jesús, creamos precisamente en lo que Él ya dijo, en lo que ya fue dicho desde el Antiguo Testamento, lo que nos dice en el Nuevo Testamento, lo que nos dice, por supuesto, a través de sus evangelios, y creámoslo, ¿sí? Y seamos también aquellos que podamos ir a los demás discípulos y decir: wow, verdaderamente, sí, Cristo trae cambios en esta tierra, Cristo realmente trae un cumplimiento en nuestras vidas. Amén. Nos vemos en el próximo estudio, ¿sí? Dios te bendice.